ecuatoriano señaló que no dará el salvoconducto para que Jorge Glass pueda salir de la embajada mexicana en Quito. Esto después de que Manuel López Obrador le concediera el asilo político. Consejera Michelle Calvache fue designada como la nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, después de que Andrés Fantoni asumiera la titularidad del organismo. Perú extraditó al ecuatoriano Roberto C., alias del Martillador, acusado de matar a su pareja de 29 martillazos. En los deportes arrancó la fecha 7 de la Liga Pro. El Nacional versus Liga de Quito es el partido más atractivo de la jornada. Viernes 5 de abril del 2024. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Fer, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto realmente que nos acompañen en esta noche. Y recuerden que ya tienen en sus pantallas, en estos momentos podrán ver el código QR que les estamos compartiendo y los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. El gobierno mexicano otorgó este viernes asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. En un comunicado, la Cancillería reiteró que no concederá el salvoconducto para que Glass pueda salir de la embajada mexicana en Quito, al argumentar que no cabe jurídicamente un asilo a quien está sentenciado por delitos no políticos. Según la Constitución mexicana, el asilo político es una protección que ese país otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos cuya vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro. ¿Qué corresponde ahora? Que el gobierno mexicano notifique a la Cancillería ecuatoriana sobre la concesión del asilo a Jorge Glass, quien necesitará de un salvoconducto o autorización para que el ex vicepresidente salga de la Embajada de México en Quito hacia el aeropuerto y viaje hacia el estado asilante. En un comunicado, la Cancillería reiteró que no otorgará el salvoconducto al argumentar que no cabe jurídicamente darle un asilo a quien está sentenciado por delitos no políticos. Ecuador se mantiene firme en su posición. No existe una causal como para que el Estado mexicano le haya entregado el asilo político, porque se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. Glass es requerido por la justicia por el supuesto cometimiento del delito de peculado en la reconstrucción de Manabí, después del terremoto del 2016, y tiene 2 sentencias en firme, una de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la segunda de 8 años por el delito de cohecho en el caso Sobornos. La propia Convención para Asilo Diplomático, en la que nosotros nos basamos nuestra decisión, nos ayuda a tener este sustento legal sobre la cual el Ecuador mantiene su decisión. Según el artículo 18 de la Convención de Asilo Político de Caracas de 1954, Glass, si viaja a territorio mexicano y en su condición de asilado, no podrá intervenir en la política interna del Estado territorial, es decir, de Ecuador, ni podrá practicar actos contrarios a la tranquilidad pública de México. Javier Ceballos, Noticias 7. 72 horas tiene la embajadora de México en Ecuador para salir del país tras ser declarada persona no grata. Así lo dio a conocer la canciller Gabriela Sommerfield. Además, ratificó que no se rompe relación alguna entre ambos estados, mientras el presidente Manuel López Obrador indicó que enviará un avión a recogerla. Raquel Cerur, embajadora de México en Ecuador, debe salir del país hasta el domingo tras ser declarada persona non grata. Así lo dio a conocer la canciller Gabriela Sommerfield en una entrevista radial. Esto significa que debe dejar el país en 72 horas, así lo expresa la carta que ha sido entregada el día de ayer. Y las 72 horas empezaron a correr el día de ayer a partir de las 5:30 de la tarde.
Esta decisión tomó el gobierno tras las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre lo sucedido en el país en las anteriores elecciones, donde falleció el candidato presidencial Fernando Villavicencio. No se rompe relación entre los estados y esto es importante mencionar. Esta es una herramienta válida de protesta para hacer respetar nuestra soberanía y el respeto que debe existir sobre el Ecuador y los ecuatorianos. Ante el hecho, el mandatario mexicano reaccionó este viernes en un conversatorio con medios de su nación. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. A decir de la canciller Sommerfeld, esta fue una acción de protesta. Es parte de la muestra del rechazo por diferentes instituciones del Estado en defensa del Estado ecuatoriano y de su soberanía. Pese a que Ecuador a la fecha no tiene designado embajador en el país azteca, López Obrador también se pronunció sobre el tema. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Además, señaló que enviará un avión a recoger a su diplomática. Hoy di instrucciones para que la Fuerza Aérea se traiga a nuestra embajadora. Cerur se desempeñaba como embajadora desde junio de 2019. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano a través de un comunicado, durante su gestión se llevaron a cabo 3 visitas presidenciales, con interés de concretar una cuarta. Finalmente se indicó que la Embajada de México en Ecuador quedará a cargo del ministro Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la misión, y continuará operando con normalidad tras este movimiento, para atender las necesidades de la comunidad mexicana en el país. Olga Velasco, Noticias 7. Los últimos 5 gobiernos no han estado exentos de tener discordias diplomáticas con otros países por diferentes motivos, los cuales han generado tensiones a nivel de sus relaciones internacionales. En el siguiente reporte les presentamos un recuento de los principales casos. Veamos. Los más complicados se dieron durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En marzo de 2008 expulsó al embajador de Colombia en Quito por los hechos suscitados por el bombardeo en Angostura a un campamento de las FARC, donde murió el jefe guerrillero Raúl Reyes. En junio de 2011, Correa declaró persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodge, quien fue señalada como la autora de un cable filtrado por Wikileaks sobre la existencia de corrupción en la policía ecuatoriana. Yo espero que sí, que esto puede ser, que el país puede tener un futuro mejor. Yo creo que sí, que eso es muy posible. En julio de 2018, el expresidente Lenín Moreno expulsó a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, como medida de retaliación a criterios cuestionadores sobre la situación legal de Rafael Correa, procesado por la justicia ecuatoriana por casos de corrupción. Guillermo Lasso declaró en marzo de 2023 persona non grata al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fox, señalado por negligencia al posibilitar la salida de la residencia argentina de la ex ministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, procesada judicialmente por corrupción. Ahora, el gobierno del mandatario Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Cerur, en respuesta al no respeto al principio diplomático de no intervención, por declaraciones formuladas por el presidente mexicano sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. El internacionalista Santiago Orbe puntualiza que, ante esta situación, la embajada mexicana no quedará en acefalía y conmina a que a través de un diálogo se restablezca la comunicación diplomática entre México y Ecuador para beneficio de la población emigrante. Existen miembros de la Cancillería o funcionarios diplomáticos que asumirán la agenda de la representante o de la embajadora de México en Ecuador hasta que las relaciones se normalicen. Los regímenes de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio también tuvieron impases diplomáticos con Colombia por la injerencia de la guerrilla colombiana en Ecuador y que solo llegaron a llamados a consulta de los respectivos embajadores. Javier Ceballos, Noticias 7. En otros temas, se investiga si el procesado en el caso Metástasis Daniel S. se benefició de algunos fallos judiciales por parte de un funcionario que fue detenido a inicios de esta semana por el caso Plaga. Veamos.
El nombre de aquel que llamaron en el pico de la pandemia como empresario joven sigue vigente hasta la actualidad. En mayo de 2020, el nombre de Daniel S. aparecía en las boletas de allanamiento por peculado del hospital del IES de Los Ceibos y desde entonces, sin quererlo, abandonó el anonimato para pasar a ser mencionado en innumerables procesos judiciales. Varias de sus empresas lograban sospechosos contratos con el Estado. Para que tenga una idea, uno de esos contratos por más de 7 millones de dólares. Ese mismo año buscó desaparecer del radar de las autoridades, pero la suerte le jugó una mala pasada. La avioneta en la que intentaba huir se estrelló en Tumbes, Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Las investigaciones por su intento de fuga lo vincularon a personajes de la farándula nacional. La suerte se le había acabado. Tenía 5 procesos judiciales y 3 sentencias. Fue a la cárcel y ahí se lo vio bailando el TikTok de moda. Pero no quería estar solo y en prisión buscaba expandir sus contactos y se fijó en Leandro Norero. Mayra Carolina S., en su testimonio anticipado del caso Metástasis, aseguró que Daniel S. le ofreció a Norero ser trasladado del CRS Cotopaxi a la cárcel 4 de Quito. El patrón se negó porque no quería estar rodeado de políticos, explicó, pero como buena relacionadora pública, poco después los relacionó. Señor juez, fui yo quien hizo la conexión al señor Daniel S.B. con el señor Leandro Norero Tigua a través de la aplicación Trima, en el que Daniel S.B. utilizaba el alias que utilizaba en todas las aplicaciones como El Bello. 6 días después de su testimonio, Ecuador se despertó con la noticia de 25 allanamientos en lo que la Fiscalía ha bautizado como plaga. Entre los 14 detenidos destacan 5 jueces: Ángel L., Franklin T., Joffre R., Byron O. y Simón G. Los hilos de este último lo enlazan a Daniel S., revelando el modus operandi de la plaga en la justicia. La Fiscalía sostiene que los jueces, a cambio de sobornos, favorecían a los presos de alto valor en sus sentencias. Para ello contaban con el apoyo de 2 secretarios judiciales que manipulaban el sistema de sorteos para que las causas sean dirigidas a los jueces antes mencionados. Luego, con la complicidad de 2 policías, revisaban que los reos no tengan pendientes en el sistema policial y así los presos salían a las calles, explicó en la audiencia de formulación de cargos el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores. Simón Osvaldo G. fue quien liberó a Daniel S. en 2022, cuando tenía 3 sentencias por cumplir. Fue detenido en su domicilio en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. El juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos iniciará este lunes 8 de abril. Los fiscales norteamericanos plantean procesarlo por 6 cargos penales. Señor Pollitt, ¿usted recibió coimas mientras era funcionario de Rafael Correa? Han transcurrido un poco más de 2 años desde que los fiscales del Departamento de Justicia norteamericano presentaron formalmente la acusación en contra del excontralor general del Estado Carlos Pollitt, que el próximo 8 de abril enfrentará 6 cargos penales: 1 por conspiración por cometer lavado de activos, 3 por encubrimiento de lavado de dinero y otros 2 por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades ilícitas. Las acciones penales en contra de Pollitt se generaron a partir del 25 de marzo del 2022, en donde las autoridades judiciales norteamericanas describieron 2 presuntos esquemas de corrupción, por los cuales el excontralor habría recibido alrededor de 11.5 millones de dólares en pagos ilegales, que aparentemente provendrían de la trama de corrupción de Odebrecht. Pero si se puede probar que hay una conexión de dinero que Pollitt dio a su hijo, propiedades sustitutas, pero también se pueden, el gobierno se los puede quedar. En nuestro país, Carlos Pollitt fue sentenciado a 6 años de cárcel por el delito de concusión relacionado a las coimas de Odebrecht. Según la sentencia, el excontralor recibió 10.1 millones de dólares de la constructora y por ello se le impuso una multa del cuádruple de ese valor. Cuenta justo para no tener problemas. Cuenta. Prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente está corriendo, no abrí cuentas en Panamá, yo tengo aquí. Y ahí me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuenta.
pero por otra parte también está siendo procesado en los Estados Unidos por las coimas que habría recibido por medio de Seguro Sucre, a través de un empresario ecuatoriano que le habría pagado $510,000 en diciembre del 2015 para conservar unos contratos y desvanecer glosas de la Contraloría. No hay peor uña que la del mismo palo. Y en tal sentido, entre ellos empiezan a delatar. Aún no se conoce formalmente si Carlos Polid ha decidido colaborar con la justicia norteamericana para rendir su testimonio en torno a los hechos de corrupción que se habrían registrado y que podría generar incluso vinculaciones de más personas, pero ya no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional, pues ya no solamente serán buscados por las autoridades de justicia ecuatorianas, sino también norteamericanas. La consejera Michelle Calvache fue designada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Durante su intervención mencionó que impulsará los concursos retrasados de autoridades como el Defensor Público y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Veamos. Por mi familia, por la ciudadanía, por el Ecuador. Sí, juro. Con 4 votos a favor, Michelle Calvache ahora es la segunda al mando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su designación se dio en la primera sesión del Pleno, convocada por el nuevo presidente Andrés Fantoni. Sea usted legal y conforme a la ley posesionada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No asistió ni presencial ni telemáticamente Nicole Bonifaz, quien hace pocos días fue removida de la presidencia del organismo. Lo que sí dijo la nueva vicepresidenta es que las áreas técnicas del CPCCS tienen 72 horas para dar sus informes de sus actuaciones y también que se revisarán los viajes por los que fue criticada la expresidenta Bonifaz. Ahora que ya vamos a poder tener acceso a esta información, en su debido momento les informaremos oportunamente cómo se ha venido realizando y qué fue lo que pasó en este caso. Ya entrando en materia, Michelle Calvache anunció que lo primero que hará la nueva administración será impulsar los procesos que dice están estancados. Se procederá con lo que ya tocaría en este caso la autoridad más próxima, que es el Defensor Público. De igual manera se van a destrabar varios procesos que han venido sido estancados, alrededor de 13 procesos. Sobre el concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral, están a la espera de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para ver si pueden unificar los dos procesos, pues en 2021 se debía renovar a 2 consejeros del CNE y en noviembre de este año se debe renovar a los otros 3. Y una vez que tengamos esto, la Procuraduría General del Estado será quien nos remita la viabilidad o no de tener esto. Y lastimosamente dentro de un mismo año calendario, un mismo año fiscal, tenemos 2 concursos que podrían estar en paralelo, erogando doblemente gasto, doblemente tener una veeduría ciudadana, tal vez tener 2 comisiones ciudadanas de selección, y no solo es el gasto, sino también el tiempo que llevaría cuando en este mismo año tendríamos que tener las 5 autoridades ya renovadas. El Pleno del CPCCS también conoció y aceptó la renuncia irrevocable de José Vallejo, secretario, quien el día de los altercados salió de la institución con la fuerza pública, y en su lugar estará Gabriela Granizo. Edison Saavedra, Noticias 7. El director nacional de la DINASED confirmó que Perú extraditó a Roberto C., alias El Martillador, quien estaba en la lista de los más buscados por un atroz asesinato en el 2011. El hombre le propinó a su entonces pareja 29 martillazos. En 2011, María Fernanda Fernández tenía 21 años y fue víctima de un espeluznante crimen que conmocionó al país. Su entonces exnovio la asesinó a martillazos en una zona residencial de la ciudad de Guayaquil. Tras el crimen, Roberto C., conocido como alias Martillador, huyó del país hacia Perú. El 4 de abril fue extraditado desde el país vecino. Así lo confirmó el director nacional de la DINASED, el coronel Byron Ramos. Logrando el 24 de abril del 2023 la detención de este ciudadano en el vecino país del Perú, específicamente en la ciudad de Lima, fue detenido por la unidad de Interpol de ese país. Después de realizar el tratamiento legal en este país, en Lima, en Perú, se logró de que este 4 de abril sea entregado aquí en el país el ciudadano Roberto C.
Desde el 5 de marzo del 2012 se inició la búsqueda en 194 países, tras la emisión de alerta roja de la Interpol. Según Lenin Torres, jefe de la Unidad Nacional de Interpol, se determinó que entre sus rutas estuvo un intento de ir a Colombia. Sin embargo, aparentemente se le dificultó, entonces optó por la cercanía, inclusive más bien trasladarse a Perú. Ahora ya en manos de las autoridades locales será procesado por el delito de asesinato. Esto debido a que en 2011 no se encontraba tipificado el delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Se logró la detención de este ciudadano a 4 años antes de que se prescriba la causa de este delito, por lo cual es puesto ya a órdenes de las autoridades competentes aquí en nuestro país para que sea juzgado aquí en nuestro territorio por las autoridades competentes. Manuela Bedón, Noticias 7. La Fiscalía Federal de México cateó la casa de 2 funcionarios de migración de Tijuana, esto como parte de una investigación por presuntas ilegalidades. A casi un mes de los hechos, defensores de migrantes exigen que avance la indagatoria. Vicente Calderón, de La Voz de América, nos cuenta más en el siguiente informe. Activistas y defensores de derechos humanos exigen que se investiguen a fondo las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Migración, luego de que 2 agentes fueran detenidos por autoridades mexicanas en Tijuana. Se tiene que parar esa red de corrupción que ya se descubrió, ya tienen nombres, ya tienen todo y no parece que sigue todo como si nada. La Fiscalía General de la República confirmó que catearon la casa de 2 agentes del Instituto Nacional de Migración a principios de marzo. Allí encontraron casi 2 millones de pesos en efectivo, $27,000 y cartuchos calibre 9 milímetros. El delegado de la institución en Baja California dijo que colaboran con la Fiscalía. Hemos sido informados sobre la implicación de 2 de nuestros agentes migratorios en presuntos actos ilícitos. Tijuana, como el resto de las fronteras, registra un incremento masivo de extranjeros que atraviesan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Las quejas de abusos de agentes mexicanos contra migrantes no son nuevas. Las autoridades muchas veces nos extorsionaron, bájese, páguenos. Pocas veces hay denuncias formales. La gente no denuncia generalmente por temor, por desconfianza, por lo que sea. José Luis Pérez Canchol es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y pide investigar al delegado. El presidente puede tener un buen discurso arriba, pero abajo sigue todo igual. El funcionario, que no ha sido señalado en la indagatoria, sostiene que vigilan constantemente a sus agentes. Que en promedio estamos corriendo unos 2 al mes. El juez liberó a los 2 agentes por considerar que la Fiscalía no justificó a tiempo la detención, pero siguen bajo investigación. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Este 5 de abril se llevó a cabo la emblematización del Palacio de Carondelet como bien patrimonial protegido ante conflictos armados internos y externos. En la entrada del palacio se colocó el escudo azul, un símbolo establecido por la Convención de La Haya para proteger sitios culturales. Esta insignia azul fue otorgada al Palacio de Gobierno como una medida de protección durante conflictos armados. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, destacó la importancia de proteger los espacios históricos del país, como lo es Carondelet, un espacio donde se han tomado decisiones que han marcado a la nación. El Palacio de Carondelet es el emblema de nuestra identidad y de nuestra democracia. Es por ello que debemos protegerlo y más aún en la guerra que enfrentamos. Además, reiteró su compromiso en erradicar la violencia que causa el conflicto armado interno. Nunca permitiremos que el narcoterrorismo y la delincuencia organizada destruya nuestro país, nuestra libertad y nuestra democracia. Trabajaremos sin descanso junto a nuestras fuerzas del orden para cuidar los más altos intereses nacionales y la tranquilidad de las familias ecuatorianas. La Convención de 1954 de la UNESCO se creó con el objetivo de proteger no solo monumentos e infraestructura, sino también la cultura de cada nación. Así lo explicó la representante de la UNESCO en Quito, Sadia Sánchez. La Convención de 1954 nos recuerda que incluso en los tiempos más álgidos, el respeto y la preservación de la herencia cultural son imperativos universales que unen a la humanidad en su diversidad. Pero
Pero ¿cuáles son las infraestructuras que pueden protegerse como patrimonio cultural de la humanidad? Son todas aquellas que tienen un valor histórico y cultural de una nación, según supo explicar Catalina Telo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De ser necesario, puede llegar, digamos, a espacios internacionales para proteger el patrimonio cultural. Es una acción de prevención, es una acción justamente que promueve, además, creo yo, el conocimiento del patrimonio, ¿no? Carondelet es el segundo palacio gubernamental en América Latina en recibir esta insignia. Manuela Bedón, Noticias 7. Y la mañana de este viernes, el presidente Daniel Noboa entregó becas nacionales para tercer nivel técnico y tecnológico superior, con el que 2.500 estudiantes tendrán la oportunidad de postular a una de las 151 carreras abiertas. Este programa se desarrolla con el financiamiento de Arabia Saudita y la inversión es de 5 millones. Según el primer mandatario, esto es parte del plan de gestión sobre seguridad y desarrollo y constituye oportunidades para jóvenes entre 18 a 29 años que se encuentran en el desempleo o subempleo. Este programa de becas está dirigido a las provincias con mayores índices de violencia, personas de escasos recursos, personas con discapacidad, ciudadanos pertenecientes a pueblos y nacionalidades, migrantes retornados con vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, héroes o heroínas nacionales o sus hijos, hijas y deportistas de alto rendimiento. Y este plan de becas es exactamente eso. Es como inició todo. Inició pensando en la juventud, pensando en el desempleo juvenil, pensando en el subempleo juvenil, pensando en la cantidad de jóvenes que se jugaban la vida en el Darién, que ya no tenían oportunidades acá y se querían ir, o estaban viviendo en barrios o en zonas en el cual tenían un índice de violencia y de muertes violentas, pues absurdo. Esto es para ellos, esto es para ustedes, y seguiremos teniendo esta cooperación internacional con todas las naciones. En la Universidad Católica de Quito se llevó a cabo el evento Diálogo Académico, Innovación y Desarrollo Educativo, el cual fue liderado por el ministro de Educación Daniel Calderón y contó con la presencia de 200 rectores, decanos y estudiantes de universidades e instituciones de educación superior. La rectora de la Universidad Nacional de Educación, Rebeca Castellanos, subrayó la importancia de la investigación que realizan las universidades en las escuelas como mecanismo para monitorear la realidad que se vive en las aulas y responder a las necesidades de la sociedad. Para su efecto, el Ministerio de Educación y la Academia firmaron un acuerdo para trabajar en el fortalecimiento de la formación de los maestros. Una gran noticia para el sector ganadero. Les cuento que iniciará la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Esta importante iniciativa no solo busca salvaguardar la salud de nuestro ganado, sino también preservar la economía agrícola y ganadera del país. ¿Cuánto durará la campaña y a cuántas cabezas de ganado se vacunará? Se lo contamos en la siguiente nota. Este 29 de abril iniciará la campaña del Ministerio de Agricultura y Ganadería para vacunar más de 4.7 millones de cabezas de ganado contra la fiebre aftosa. Junto a Agrocalidad, el objetivo es mantener la oferta bovina saludable para el consumo nacional y de exportación. La campaña de vacunación durará 45 días y será ejecutada por aproximadamente 1.200 brigadistas, quienes buscarán inmunizar a 4.7 millones de cabezas de ganado bovino y bufalino, de propiedad de más de 280,000 ganaderos. Cada vacuna costará 60 centavos y tener el certificado será un requisito indispensable para movilizar animales a otros predios, ferias de comercialización y centros de faenamiento. Hasta la fecha, Ecuador lleva 152 meses sin la presencia de esta enfermedad. En diciembre pasado, la Organización Mundial de Sanidad Animal reconfirmó que el país es libre de fiebre aftosa con vacunación en territorio continental y libre sin vacunación en la región insular Galápagos. La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa y de rápida difusión que afecta al ganado doméstico y animales silvestres y se caracteriza por crear vesículas en la cavidad bucal, lengua, pezones y pezuñas.
Una noticia que transformará la calidad de vida que llega a Rocafuerte en Manabí. El tan vital y esencial líquido agua potable pronto será una realidad en ese cantón. Esta esperada mejora no solo asegura un acceso básico, sino que también marca el hito en el bienestar y en la calidad de vida del cantón. ¿Cuántos habitantes serán beneficiados? Aquí se lo contamos. El día de hoy se está haciendo realidad este servicio importante para la salud de todos y cada uno de nosotros los ciudadanos. Así es como Daniel Castro, uno de los más de 20,000 habitantes del cantón Rocafuerte, agradeció el nuevo proyecto del cual será beneficiario. Y es que 21 comunidades rurales de esta parte de Manabí tendrán agua potable. Comunidades rurales como El Pueblito, Resbalón, Nueva Paquilla, Sosote, San Pedro, Puerto Loor, Tierras Amarillas, Buenos Aires, San José de las Peñas, entre otros, serán beneficiados con esta obra que brindará el líquido vital a las familias de estos sectores. Pero sin agua no hay salud, sin agua no hay ninguna calidad de vida y de hecho no hay vida. Su acceso es un legítimo anhelo con el que crecemos desde pequeños. El proyecto implica la reconstrucción de líneas de conducción de aproximadamente 45 kilómetros de tubería para garantizar que el agua llegue a sus viviendas. Además, generará 77 plazas de empleo directas mediante la contratación de mano de obra local. El acceso a agua segura no solo es esencial para satisfacer una necesidad básica, sino que también desempeña un papel fundamental en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ser docente es una vocación y para fomentar un sentido de pertenencia y orgullo en quienes forman parte del magisterio, el Ministerio de Educación busca ofrecer beneficios. ¿Cómo? A través del carnet digital. Esto para conocer más sobre una iniciativa. Veamos a continuación. La docencia es la única profesión que crea más profesionales. Y con el fin de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los docentes, el Ministerio de Educación incentiva a los maestros a obtener el carnet digital. Entre los beneficios que pueden obtener al presentar el carnet, se incluyen descuentos en tarifas de consumo, en locales y puntos médicos afiliados. Además, también reciben descuentos en programas de formación ofrecido por ciertas instituciones. Los requisitos para acceder a estos beneficios es estar vinculado al magisterio fiscal, bajo cualquier modalidad contractual, y ser docente o director de una institución educativa del Ministerio de Educación. El registro se realizará en la página web www.aplicacion.educacion.gov.es/carnetización/login. Posteriormente se debe ingresar el usuario y contraseña correspondiente al correo institucional registrado. Una vez ingresados los datos, el carnet se visualizará después de aceptar las condiciones de uso. En el documento digital se mostrarán nombres y apellidos completos, número de cédula, cargo que ocupa, dirección distrital y coordinación zonal a la que pertenece, además de una foto de identificación y un código QR. Con estas medidas, el Ministerio de Educación busca brindar beneficios y facilidades a través del carnet digital, reafirmando así su compromiso con el desarrollo profesional y bienestar de los educadores.